Estamos felices porque es la primera vez que veo este libro en papel también. Acaba de salir del horno, está fresquito. Y salió bonito, parece. Parece que sí. Ya. La foto oficial está. Bueno, quizá Mónica puede hablar primero. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya hasta el final de esta jornada. Es un honor para mí estar hoy con ustedes y también compartiendo esta mesa con personas que son muy importantes para la existencia de este libro. Jessica, ya todo el mundo te ha dado las gracias por distintos motivos. Ahora me toca a mí darte las gracias por haberme invitado el año pasado a participar de la primera jornada. Y después yo no me acuerdo cómo sucedió. Que decidimos que esto iba a ser un libro y que íbamos a colaborar. Muchas gracias por invitarme a eso también. Fue un trabajo arduo y entretenido a la vez. El año pasado no hubo 26 presentadores acá en la mesa, hubo un poco menos, pero fuimos invitando más gente a lo largo del camino, intentando hacernos cargo de que siempre Japón está sobre representado. Queríamos también representar a otros países. Jessica encontró varios contactos que permitían ir ampliando la cantidad de países con los que se entraba en diálogo. Y fue un trabajo bonito cuya parte final tuvo que ver con cómo vestíamos este libro. Y ahí es donde entra el trabajo de Ciro. Somos un artista visual chileno muy connotado. Yo conocía tu trabajo, no esta parte de tu trabajo, otra parte de tu trabajo. Y cuando Jessica me dice que se puede conseguir un Ciro Beltrán para la portada, dije, ¿pero cuánto vale eso? y no tenía costo, entonces fue maravilloso. y además, el trabajo de Ciro, que seguramente tú vas a contar mucho más, se alineaba perfecto con este concepto ampliado de traducción que se trabaja en esta jornada, que no es solamente tomar una lengua y llevarla a otra, sino que es poner en diálogo dos culturas y dos civilizaciones, como hemos estado conversando todo el día. Entonces a mí no me queda nada más que agradecer a quienes me acompañan hoy en esta mesa, que también está Berenice Ramos, que al parecer nos conocemos hace años y yo no me acordaba, lo siento. Y Constanza, hemos colaborado, no, perdón, Camila, hemos colaborado un poquitín más y tu trabajo es como, llegó 20 años tarde a mi vida, porque yo estudié acá y los cursos que da la Cami son los cursos que yo soñaba con que tenían que existir y hoy día existen, son cursos de cultura pop japonesa. Y están disponibles para la malla, que uno se arma para la carrera, que eso también es maravilloso. Ahora también uno como que se arma la malla, es hermosísimo. Entonces es un honor estar acá y conversamos sobre el libro. ¿Puedo hacer algo breve? Después la paso a ustedes. Bueno, el año pasado, y muy parecido a este año, tuvimos mesas de traductores literarios, pero también editores, también académicos, también, no recuerdo qué más, bueno, gran miscelánea. Entonces el libro también, sí, muchos editores. El libro también representa esa mezcla y, bueno, veo gente acá también que colaboradores en el libro, que... también es maravilloso contar con ellos. También el año pasado tuvimos una mesa virtual, eso recuerdo, que entonces hay hartos argentinos, que los argentinos son buenos para la traducción. Este año no entramos en la mesa virtual porque igual es un poco migraña coordinar todo eso, pero está bonito eso. Y doctor brasilero también.
Y también iba a hacer eso, como el libro tiene 3 idiomas, porque de repente había un brasileño que por su propia política de traducción quería escribir en portugués, que respetamos eso. También había un chico de Filipinas que invitamos después que quería, o sea, era chef, escribió sobre gastronomía, porque, bueno, fui a un evento en el Embajada de Filipinas y pregunté, ¿hay un traductor de filipino al español? No, no había nadie en Chile, parece, pero dice, tenemos un gran chef que puede hablar de sus platos y sus procesos. Genial, vamos. Entonces, la traducción culinaria me parece muy interesante también, y gran parte de la cultura, ¿no? La comida. También comenzamos con la Mónica, esto ya es, no sé qué número de libros estamos trabajando juntas, pero son cada vez más elaborados. Hay un insert que tiene como una foto que se puede ver, que corresponde al ensayo de la Cami, que ella puede comentar. Tremendas solapas, o sea, es una producción hermosa, o sea, a nivel como objeto visual se puede ver la obra de Ciro adentro. Así que yo me quedo muy contenta con el proceso y también con el producto. Y bueno, nada más que hacer, o sea, hay que agradecer también la parte logística que la Facultad de Historia, o sea, el Centro de Estudios Asiáticos y también Milenio y CLAC, porque ellos pusieron una plata para poder imprimir el libro, que, bueno, es la parte más importante, ¿no? Porque, claro, hicimos todo el diseño que nos llevamos como un año a hacer, como tardamos bastante en armar el libro y después tuvimos que encontrar cómo pagarlo. Y gracias a la facultad, gracias a ICLAC, gracias al Centro de Estudios Asiáticos, podíamos así terminar bien el libro. Así que eso, invito a quizá Ciro primero comentar la portada que hizo y después a Cami y Berenice hablar de sus colaboraciones. Hola, ya. Bueno, primero que nada agradezco a Jessica Sequeira, quien me invitó, y también a Mónica Drouli, que aceptó la invitación que hizo Jessica para que hiciera la portada del libro. Las imágenes ya estaban hechas, no son imágenes que yo hice especialmente para el libro, sí son dibujos que realicé entre Berlín y China. En el año 2019, justo cuando acá en Chile fue el estallido social, yo estaba haciendo clases en la no tan conocida ciudad de Wuhan, que ahora es muy conocida, y hice muchos dibujos que seguía haciendo en Berlín, pero de todas maneras el trabajo que yo desarrollo tiene un poco estas características de dibujo. Y de hecho estaba en una exhibición la semana pasada en Ovalle y pusimos, porque son dibujitos chicos, los pusimos en una vitrina con unos libros y pasó un chico y me dijo que qué carácter japonés era. Entonces yo le dije, no, son creaciones que yo he realizado, como dibujos libres, ¿no? Bueno, tengo dos imágenes o sea, hay 4 imágenes que quiero presentar. Yo en lo personal más o menos hablo y entiendo 3 idiomas, alemán, inglés, español. Y digo más o menos entiendo porque yo viví más de 20 años en Alemania, entonces la gente me dice, debes hablar alemán perfecto. Y yo digo, ni castellano o español lo hablo perfecto, y lo escribo pésimo, así que... Pero entiendo y me entienden y con eso estoy contento, ¿no? Entonces, en alemán suena con sonido, ¿no? Porque jugar con espejos se dice Spielen mit Spiegel, que es como vamos a hacer una canción. Y al medio está en árabe palestino, que no sé cómo se pronuncia. Ya, y tengo esta imagen que es una instalación, como una especie de instalación poética, o sea, una instalación poética que realicé en Tánger, en el Instituto Cervantes de Tánger a principios del 2015, en enero. Entonces me surge la siguiente reflexión, de que hay distintos tipos de traducciones.
Y por otro lado, estamos entendiendo en el libro que una traducción es un reflejo o un espejo. En ese sentido, tengo el texto que por otro lado también yo bastante tiempo he estado trabajando con la idea del sueño y del ensueño en mi trabajo visual. Y esta obra tiene la palabra sueños al derecho y sueños de una manera invertida. Ahora, las posibilidades de invertir las letras son muchas, ¿no? Leemos sueños, sería un objeto, luego la inversión de la imagen puede ser hacia arriba, hacia el lado, pueden ser las palabras, las letras dadas vuelta, hay muchas posibilidades, pero en esta imagen se produce una tercera opción de imágenes, que es el reflejo en el piso, que yo no sabía que estaba tan impecable el piso, fue una acción que potencializó la obra, ¿no? O sea, yo iba con la idea de escribir ese texto, que habían otros textos poéticos instalativos que estaban en la exposición, pero esta es la que yo rescato porque es la idea de los sueños, ¿no? Digo, las estrellas se reflejan en el estanque de noche. Entonces, lo otro es que a mí me invitan a hacer esta pequeña presentación de 10 minutos por ser dibujante, por haber hecho un dibujo. Entonces me viene la reflexión cuando un dibujante, por ejemplo, dibuja una planta y se concentra en la planta, tenemos como distintos como mundos que se van pasando de uno a otro. Por un lado está la planta que existe, se pueden imaginar cualquier planta y todos además se van a imaginar plantas diferentes. Luego está la observación atenta que realiza el dibujante y la reproducción más o menos realista o expresionista que pueda realizar de la planta. Pero en ese ejercicio de observación genera también una imagen mental de esta persona que está dibujando. Y luego tenemos de manera independiente, aparte y en otro lugar, el dibujo que realizó este dibujante de la planta. Y en el dibujante, en su memoria, está el recuerdo de la planta. Entonces, de alguna manera, las imágenes de esta realidad se van multiplicando como en distintos espacios, por decir, y me surge también la idea como del sueño como una traducción. Y por ahí había puesto, pues no lo encuentro, que el sueño puede ser una traducción de la realidad, o la realidad puede ser una traducción del sueño. Y en esa, como también hay como realidades diferentes, o sea, si ustedes fueron a la exhibición donde estaba esa obra, es un tipo de realidad. Luego, la proyección de la obra en esta sala es otra realidad. Y cuando... Bueno, traje un catálogo, pero no voy a mostrar, que aparece la imagen en un catálogo, también es otro tipo de realidad. En relación a los sueños, traje este otro libro que es de un autor que se llama Klaus Rathjen, que pertenece a la comunidad de cristianos, que eso es de influencia antroposófica, y él en este libro explica, él entiende por su tema de antroposofía de que el ser humano tiene distintos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo de energía, cuerpo astral, yo. Entonces él dice que cada sueño viene de un punto diferente, o sea, hay sueños del cuerpo físico, como por ejemplo cuando estamos muy tapados, se nos acelera el corazón y tenemos sueños que nos están persiguiendo. Entonces es un sueño del cuerpo físico. Y así hay distintos tipos de sueños que van subiendo en nivel, podríamos decir, más sutil, como también hay personas que tienen sueños que sueñan algo que les va a ocurrir en un año, en 6 meses o al próximo día. Y hay una parte que quería leer, pero es un poco larga, entonces la voy a explicar, que él cita a un autor como de 1600 o 1580, que que viven en Alemania, en pueblitos como decir Santiago y Melipilla, y ellos son investigadores de los sueños, que es un tema que obviamente me apasiona mucho. Entonces ellos están con la idea de que si cuando uno sueña con otra persona es porque se juntaron en un punto ambos, o si son ideas personales de cada uno.
Entonces en estas investigaciones uno de ellos sueña con su amigo y escribe el sueño y se va, me imagino a caballo o en carreta, al otro pueblo, lo saludo y le dice, ¿qué soñaste? Cuéntamelo. Y después que se lo cuenta, él le pasa el papel y resulta que efectivamente ambos habían tenido el mismo sueño. Entonces, los sueños para mí tienen que ver con la traducción, con los reflejos, en realidad, reproducción, sueño-realidad. Ya, eso. Y tengo un poema que es del libro Yuyo del año 93 y lo voy a leer para terminar porque comienza con el tema de los reflejos y también las traducciones. Y también había notado, disculpen, que en los temas de traducción, obviamente lo más difícil de traducir es la poesía, ¿no? Los poemas. Porque cuando el poeta escribe voy al bar o miro mi jardín, está pensando en su bar y en su jardín, y la persona que lee está pensando en otro bar y en otro jardín. Entonces es muy difícil traducir, pienso yo, poesía, porque además hay temas históricos, temas personales, pero de alguna manera despierta en el otro una otra realidad, que también pasa con la persona que ve el dibujo que comentábamos delante del artista dibujante que observó una planta y le queda una imagen en su mente y otra imagen en el papel, más su observación atenta al objeto vivo que sería la planta. Dice, la fascinación de los espejos. Muchas veces las imágenes en espejos, o sea, los reflejos, aportan más realidad que el original en su materialidad. Mirando con intersección leve las horas de su noche, sonríe. Novedoso esquema, la otredad caminando como un puente de 7 cabezas, dijo, y siguió mirando, cual perdido, paseante buscaba, cuando el reflejo es aún más sugerente que esta realidad. Continentes desplazándose, colmados de pasajeros, la fascinación de los espejos. Mientras las horas pasan, rápidas o lentas, el espejo espera. Muchas gracias. Vamos a seguir con Berenice, que va a hablar de su colaboración en el libro, un ensayo. Bueno, mi primera vez en la escritura de transposición, porque no soy traductora, fue a los 13 años. El clásico. Mi amiga estaba enamorada de un chico que a mí me gustaba, pero yo a él no. Mi amiga me pidió que le escribiera una carta declarándole su amor y accedí a hacerme pasar por ella. Me acuerdo la noche en que la escribí. Sufría y a la vez gozaba, aunque no supiera muy bien qué es gozar a los 13 años. A él le encantó la carta y mi amiga se volvió su novia. Hasta el día de hoy pienso en el poder que me dio que algo que escribí yo, haciéndome pasar por otra, haya conquistado a alguien y en cómo intenté siempre volver a usar ese hechizo. Me acuerdo de ese sentimiento tan grande de poder unir o separar a dos personas y sobre todo, algo mejor, que escribir podía engendrar deseo, inventarlo, producirlo. Eso me hacía creer que era potencialmente peligroso. Y lo mismo ocurre cuando se traduce. Cuando se trasladan culturas, hay algo de peligro. Pero les aseguro que en este libro que presentamos existe por parte de cada colaborador, una suerte de ética del peligro, de saber hacernos cargo desde dónde estamos trasladando campos culturales y simbólicos, qué queremos transmitir y en especial qué deseamos compartir desde distintas áreas sobre la presencia de Asia en América Latina. A las aproximaciones que hacemos con las culturas asiáticas nos acercamos cada una y cada uno de los colaboradores en este libro desde un imaginario, desde hasta cierto grado, desde una especulación, desde el qué podría decir esta narrativa, esta cultura a otra. Así que hay que pensar al sujetar este libro entre las manos que la traducción es un desafío para cada una, para cada uno de nosotros.
En el texto que escribí yo para este libro, hablo desde la presencia de la literatura japonesa en el imaginario de las escritoras y los escritores latinoamericanos. Cómo han mirado Japón autores como Mario Bellatín, Mariana Enríquez, Alejandro Zambra, Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel, Álvaro Guizama, Isabel Allende y muchas y muchos más. Y cómo se han apropiado de un Japón ajeno y lo han trasladado, traducido, versionado, reescrito en sus propias narrativas. Hablo de esto mediante un ejercicio lúdico donde, en una suerte de decálogo, invito a pensar que traducir es ponerse en los zapatos de otro. Traducir es traicionar. Traducir también es viajar. Traducir es comunicar un mundo. Por mencionar algunos ejemplos que cuando lo lean encontrarán más. Finalmente, la poeta Anne Carson, ya no recuerdo en qué lugar lo escribió, pero decía que el traductor es alguien que busca a tientas el interruptor de la luz en una habitación totalmente oscura. Y me parece que cada una y cada uno de los que colaboramos en integrar este libro solo estuvimos buscando el interruptor, pero quienes dieron la luz, quienes hicieron la luz posible fueron Mónica y Jessica, con todo su esfuerzo y trabajo al darle vida a nuestras vagas ideas en este grandioso libro. Así que muchísimas gracias a las dos, de verdad, eso es. Muchas gracias a nuestros presentadores por haber preparado estas bellas palabras que a todo esto me han hecho pensar mucho en este rato acerca de cómo me siento yo respecto de mi propia traducción. Como mencionaba Mónica al inicio, yo soy académica de acá de la UC y hago clases de cultura popular japonesa. No específicamente, pero por ejemplo enseño un ramo de videojuegos en donde jugamos juegos japoneses y los analizamos desde la perspectiva del patrimonio inmaterial. Ahora justo vengo saliendo de un curso de seminario de primer año de college, que es un seminario interdisciplinario donde podemos elegir el tema que queramos enseñar con tal de que se cumpla el desarrollo de habilidades, y yo para hoy había elegido enseñar Boys Love. Entonces estuvimos leyendo cómics sobre jóvenes hermosos que se enamoran, que también es un género que proviene de Japón. Entonces mi acercamiento a la cultura japonesa en realidad es como académica investigadora y no como traductora, ¿ya? Aún así, me pasé desde los 24 hasta como los 31 años estudiando japonés intensivamente, porque para mí era muy importante que dentro de mi investigación y dentro de lo que enseño pudieran sonar voces de académicos japoneses también que miran a su propia cultura, ¿ya? Me parecía a lo largo de mi formación doctoral súper problemático que mucho de lo que yo leía acerca de la cultura japonesa era o de académicos gringos o de personas de afuera de Japón, y que me era muy difícil leer a académicos japoneses hablando sobre sí mismos o sobre su propia cultura. Y eso fue algo que me incomodó durante bastantes años. Entonces me preocupé de aprender japonés, me preocupé de tratar de leer autores japoneses, y tras muchas frustraciones, porque el japonés es un idioma muy lento de aprender, tanto conversacionalmente como de lectura. Tenemos miles de caracteres que tenemos que memorizar, que a veces no sabemos pronunciar, pero sabemos más o menos qué significa, porque tiene como la casita y el árbol, y la lana, uno dice así como, algo relacionado con eso. Dentro de todo lo que me demoré, ¿cierto?, llegué a la conclusión después de muchos años que nunca iba a tener la proficiencia para ni ser traductora ni para leer fluido, pero me puse el desafío de que a lo menos en mi tesis doctoral y en las cosas que iba a enseñar en el futuro tenía que haber leído a un autor académico como yo en japonés. Y leer a Sachiko Nagasawa para mí fue también traducirla, por lo tanto, para no perder el japonés que había adquirido a lo largo de los años. Y creo que terminar la traducción de su artículo, que es un artículo académico que yo traduje, fue como las felicitaciones personales que me di como respecto de mi nivel de japonés, ya que nunca tomé el N2 ni los exámenes de proficiencia de idioma, pero producir esta traducción y acercar a esta autora
a esta académica japonesa al mundo, para mí fue como mi gran logro como persona académica y como persona que había estudiado idiomas. Y el modo en el que llegué a esta autora fue porque estaba en búsqueda de la terminología japonesa para explicar por qué el shoujo manga se ve de la forma que se ve. Muchas veces lo que encontramos en la literatura académica angloparlante es que el shoujo manga es como expresionista o es más experimental. Y yo dije, bueno, no creo que los japoneses le digan experimental a algo que para ellos es natural. Entonces me fui a la búsqueda de terminología y llegué a este artículo de Sachiko Nagasawa, que es una académica japonesa, que además me hizo la vida más fácil todavía porque en su artículo tenía un mapa conceptual. Entonces yo cuando vi esto en japonés, este mapa, dije, ya, por último, esto me va a servir para navegar el artículo. Y traduje partes de esto. Y después me fui a traducir párrafos dentro del mismo artículo. Hice como puros ejercicios para allá y para acá dentro de este mapita y logré recuperar la terminología que necesitaba para explicar por qué el shoujo se ve de la forma que se ve. Entonces, mi camino en la traducción fue súper visual. Fue de haberme encontrado con un mapa de nomenclatura primero, después de devolverme a revisar mi proficiencia en japonés y de hoy en día poder presentar esta imagen incluso en mis cursos o en mis investigaciones para cuando necesito ubicarme en el tiempo respecto de la terminología que se relaciona con el shoujo manga. Y hoy, habiéndolo recibido el libro así como ustedes lo ven, me encontré con esta sorpresa, esta es la última nota que voy a hacer, de que la imagen es un fold-out, es una hojita. ¿Cómo? Un inserto, le decimos. Eso, un inserto, pero no solo un inserto, es como que se expande. No cabía en ninguna parte. Me encanta que no quepa en ninguna parte, porque me recordó algo que es muy propio, de hecho, de las revistas shoujo, ¿ya? Las revistas shoujo de los años 30, de los años 40, traían muchos de estos insertos que uno las abría y después los seguía abriendo y encontraba ahí muchas veces telas de encaje, pósters, cancioneros, partituras, porque la revista shoujo traía un montón de material para que las niñas como que desarrollaran su identidad. Entonces para mí recibir de vuelta hoy en día este artículo, este pequeño comentario, más encima con uno de estos insertos que se abre, ha sido como un regalito como háptico, como un material táctil que se me hizo muy interesante. Esa fue mi experiencia con la traducción. Bueno, vamos a seguir también lanzando este libro en otra parte. Eso va a ser la primera presentación de varios, parece, con Mónica, con Noctámbula, en colaboración con el Centro de Estudios Asiáticos y Milenio ICLAC. Así que, bueno, por la hora obviamente no tanta persona puede venir, pero va a haber otras oportunidades. Y quería mencionar nada más un par de otras colaboraciones del libro para ver la variedad, porque bueno, los dos están hablando de cosas japonesas, pero hay otra cultura también. Tenemos, por ejemplo, no sé, José Miguel Vidal acá presente, que habla de China Roja, de Pablo de Roca y su traducción entre chino y español. Tenemos Nicolás Braiza, que es un argentino que editor de coreano, libro en coreano, que habla de su proceso de editar desde Argentina muchos libros que ahora son conocidos. Tenemos varias personas que también presentaron hoy, por ejemplo la Claudia Lira tiene algo, ¿quién más? Elisa Silva tiene algo, claro, Juan Manuel Silva tiene algo. Sí, también Marcela Chandía tiene su ensayo sobre cultura japonesa traducción, pero hay muchas otras personas que por ejemplo, María Elvira Ríos, que vive fuera de Santiago y tiene un ensayo sobre la traducción de budismo, la cultura budista, que también es muy interesante porque va más allá de la cultura escrita y habla de la filosofía y religión, ¿no? Bueno, podría seguir hablando, hay como 26 autores, así que hay que leer el libro, pero... Está también Pablo Slachewski, que fue mencionada por la señora de la Embajada China, que es un editor que es fundamental para entender la historia de la edición en Chile en los últimos, no sé,
30 o 40 años, pero además... ¿qué? Sí, pues quería hablar de Pablo. Además, ha sido pionero en la publicación de textos de idiomas que suelen ser un poco más lejanos, como el caso del chino. Y entiendo que también de lenguas más como de Oriente Medio, que no son tan fáciles. Y sí, también del chino está Miguel Ángel, nunca sé pronunciar, Petrarca, que bueno, también viene a profundizar una lengua que si bien es cierto, hablada por, no sé, cerca de 1.400 millones de personas, para nosotros todavía es complejo de traducir por lo sintética de su escritura. Entonces los dejamos invitados a comprar el libro, por supuesto, no, a leerlo. Muchas veces para leerlo necesitan comprarlo, no siempre. Y a quienes fueron autores, a que se acerquen a mí para pasarles su copia de cortesía. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día completo. ¿No quieres dar un agradecimiento de cierre de día, no? Porque tú eres la dueña de cierre de día. Ya, y con este evento también cerramos este tremendo día de traducción, esta jornada. Así que, bueno, gracias de nuevo a todos los colaboradores en la jornada en general, como toda la ponencia. Ha sido un día muy hermosa, muy extensa, muy rica. Siento como milagro hacerlo de nuevo después del año pasado. Lo decimos de nuevo. Así que, bueno, un aplauso para todos nosotros acá presentes.